Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día genial y listos para sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos, a explorar detalles que quizás no conocían y a sumergirnos en la relación, la carrera y todo lo que rodea a estas dos superestrellas turcas. Prepárense porque vamos a hablar de todo, desde sus primeros pasos en la actuación hasta el fenómeno que han desatado juntos, sin olvidar, por supuesto, los rumores y confirmaciones sobre su vida personal. Va a ser un recorrido emocionante. Y antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy buscando temas que les interesen, así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al lío. Bien, empecemos por el principio. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y, cada vez más, a nivel internacional. Ambos son jóvenes, talentosos y han conquistado los corazones de millones de personas con su carisma y habilidad actoral. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en la industria? Empecemos con Afra. Ella nació en Edremit, Turquía, y desde muy joven mostró interés por la actuación. De hecho, su primer papel importante fue en la película Kötü Kokuk, donde demostró su talento innato y su capacidad para conectar con el público. A partir de ahí, su carrera despegó. Participó en varias series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Afra Saraoglu, con su belleza natural y su presencia magnética, no solo cautivó en Kötü Kokuk. Su habilidad para transmitir emociones sutiles, pero poderosas, la distinguió de otras actrices de su generación. Después de su debut cinematográfico, Afra continuó refinando su oficio, buscando roles que desafiaran sus capacidades y le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Participó en producciones que abarcaban desde dramas románticos hasta thrillers psicológicos, demostrando su versatilidad y compromiso con su arte. Su ética de trabajo implacable y su disposición para asumir riesgos creativos la convirtieron rápidamente en una figura respetada en la industria. Mert, por su parte, también tuvo un camino interesante. Nació en Estambul y aunque inicialmente estudió otra cosa, pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la actuación. Comenzó su carrera en el teatro y luego dio el salto a la televisión. Su participación en la serie Red Men le valió el reconocimiento del público y de la crítica, abriéndole las puertas a proyectos más importantes. Mert Ramazan Demir, a diferencia de Afra, tuvo una entrada más gradual en el mundo del espectáculo. Su formación teatral le proporcionó una base sólida en la técnica actoral, lo que le permitió abordar roles complejos con una profundidad emocional inusual. Su decisión de abandonar sus estudios iniciales y perseguir su sueño de convertirse en actor fue una apuesta arriesgada, pero demostró su convicción y pasión por su oficio. Su participación en Red Men no solo le brindó visibilidad, sino que también le permitió mostrar su talento para interpretar personajes con una gran carga emocional y psicológica. Su actuación resonó con el público, que quedó impresionado por su habilidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Pero la verdadera magia ocurrió cuando estos dos talentos se unieron. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La serie Yalan fue el proyecto que unió a Afra y Mert, y el que catapultó su fama a niveles estratosféricos. En esta serie interpretan a Seyran y Ferit, una pareja con una relación compleja, llena de altibajos, pero también con una química innegable. Yalan no solo fue un éxito en Turquía, sino que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La serie aborda temas universales como el amor, la familia, las tradiciones y los conflictos generacionales, lo que la hizo accesible a audiencias de todo el mundo. La narrativa adictiva, la cinematografía impecable y la banda sonora emotiva contribuyeron a su popularidad, pero fue la dinámica entre Seyran y Ferit lo que realmente capturó la atención del público. Y es precisamente esa química, esa conexión que se percibe en pantalla, lo que ha hecho que los fans se vuelvan locos. La interpretación de Afra y Mert es tan convincente, tan auténtica, que es difícil no creer que hay algo más allá de la ficción. La química entre Afra y Mert en Yalan fue innegable desde el primer momento.
Su habilidad para improvisar, para reaccionar de manera natural a los gestos y expresiones del otro, creó una sensación de espontaneidad y autenticidad que era rara de ver en la televisión. Su conexión trascendió el guión, permitiéndoles explorar las complejidades emocionales de sus personajes con una profundidad y matices sorprendentes. La forma en que se miraban, la tensión palpable en sus escenas juntos, la forma en que transmitían la vulnerabilidad y el deseo de sus personajes, todo contribuyó a crear una atmósfera de romance y drama que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, las especulaciones y las confirmaciones a medias. Durante mucho tiempo, se habló de un romance entre Afra y Mert fuera de la pantalla. Las miradas, las sonrisas, los gestos cómplices, todo parecía indicar que su relación era mucho más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista era analizada al milímetro en busca de alguna pista que confirmara el romance. Y la verdad es que hubo momentos en los que parecía que la confirmación era inminente. La especulación sobre una relación romántica entre Afra y Mert se intensificó a medida que Yalan ganaba popularidad. Los fanáticos crearon cuentas de redes sociales dedicadas exclusivamente a analizar su lenguaje corporal, sus interacciones en las entrevistas y sus apariciones públicas. Cada detalle, desde la forma en que se tomaban de la mano hasta los emojis que usaban en sus publicaciones, era interpretado como una prueba de su amor secreto. Los medios de comunicación turcos también alimentaron la especulación, publicando artículos y reportajes que analizaban su química en pantalla y su relación fuera del set. La presión sobre Afra y Mert era enorme, ya que sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y analizado por millones de personas. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo, evitando hablar directamente del tema y dejando que la especulación siguiera su curso. Esto, por supuesto, alimentó aún más el fuego de la curiosidad. La decisión de Afra y Mert de mantener su relación en privado solo intensificó la especulación. En un mundo donde las celebridades suelen compartir cada detalle de sus vidas personales en las redes sociales, su discreción era refrescante, pero también frustrante para los fanáticos que anhelaban una confirmación de su romance. Algunos interpretaron su silencio como una señal de que estaban tratando de proteger su relación de la atención pública, mientras que otros creían que simplemente eran amigos cercanos que disfrutaban de la compañía del otro. Pero, ¿qué sabemos realmente? Bueno, lo que sí sabemos es que Afra y Mert han sido vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Han compartido viajes, cenas y momentos de ocio, lo que sugiere que al menos existe una amistad muy cercana entre ellos. Las fotos y vídeos de Afra y Mert juntos fuera del set de Yalan se volvieron virales en las redes sociales. Los fanáticos compartían imágenes de ellos cenando juntos en restaurantes, paseando por las calles de Estambul e incluso viajando a destinos exóticos. Aunque estas imágenes no eran una prueba definitiva de una relación romántica, sí sugerían que disfrutaban de la compañía del otro y que tenían una amistad cercana. Además, en varias entrevistas han elogiado el trabajo del otro, destacando su talento, su profesionalismo y su gran sentido del humor. Se nota que se admiran y se respetan mutuamente, tanto a nivel personal como profesional. En las entrevistas, Afra y Mert siempre se han mostrado respetuosos y admirativos el uno con el otro. Han elogiado su talento actoral, su ética de trabajo y su sentido del humor, y han hablado de la importancia de su amistad para su éxito en Yalan. Han destacado la facilidad con la que pueden trabajar juntos y la forma en que se apoyan mutuamente en el set. Sus comentarios han reforzado la idea de que al menos existe una profunda conexión y respeto mutuo entre ellos. Y aquí es donde llegamos a la parte más delicada de la historia. Porque, como suele suceder en estos casos, el romance entre Afra y Mert no ha estado exento de polémica. Recordemos que antes de comenzar a trabajar en Yalan, Afra mantenía una relación con otro actor turco, y la aparición de Mert en su vida generó todo tipo de rumores y especulaciones sobre la ruptura de esa relación. Se dijo que Mert había sido el detonante de la separación, que Afra lo había dejado por él. En fin, se tejieron todo tipo de historias alrededor de este triángulo amoroso. La ruptura de Afra con su anterior pareja y la especulación sobre una relación con Mert generaron una gran controversia en Turquía. Los medios de comunicación se centraron en el supuesto triángulo amoroso, publicando artículos y reportajes que analizaban cada detalle de la situación. Los fanáticos se dividieron, algunos apoyando a Afra y Mert y otros criticándolos por supuestamente haber causado dolor a la anterior pareja de Afra.
La presión sobre los tres actores era enorme, ya que se vieron envueltos en un torbellino de rumores y especulaciones. Sin embargo, ninguno de los implicados confirmó ni desmintió estas informaciones, por lo que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Lo que sí es cierto es que la situación generó mucha tensión y que tanto Afra como Mert tuvieron que lidiar con la presión de los medios y el escrutinio público. El silencio de Afra, Mert y la anterior pareja de Afra sobre la situación solo alimentó la especulación. Los fanáticos y los medios de comunicación continuaron analizando cada detalle de sus vidas personales en busca de pistas sobre lo que realmente había sucedido. La presión sobre los tres actores era inmensa, ya que sabían que cualquier cosa que dijeran o hicieran sería interpretada y analizada al extremo. Su decisión de mantener la privacidad en medio de la tormenta mediática demostró su madurez y profesionalismo. A pesar de todo, ambos actores han sabido mantener la calma y seguir adelante con sus carreras. Han demostrado ser profesionales y talentosos, y han sabido manejar la fama con inteligencia y discreción. A pesar de la controversia, Afra y Mert continuaron enfocándose en sus carreras y en su trabajo en Yalan. Demostraron ser profesionales y talentosos, y supieron manejar la fama con inteligencia y discreción. Su dedicación a su oficio y su capacidad para mantener la calma bajo presión los convirtieron en modelos a seguir para muchos jóvenes actores en Turquía. Pero volviendo a la química en pantalla, no podemos negar que la relación entre Seyran y Ferit ha trascendido la ficción. La intensidad de sus escenas, la pasión que transmiten, la forma en que se miran, todo eso ha contribuido a crear una atmósfera de misterio y fascinación alrededor de su relación. La química entre Seyran y Ferit en Yalan no solo fue convincente, sino que también inspiró a muchos fanáticos a creer en el amor verdadero. Su relación, aunque llena de altibajos, demostró la importancia de la comunicación, la comprensión y el perdón en una relación. La forma en que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y la pasión que compartían en los momentos felices resonó con el público, que vio en su relación un reflejo de sus propias experiencias y deseos. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor que superan todos los obstáculos. Y la relación entre Seyran y Ferit, con sus idas y venidas, sus reconciliaciones y sus peleas, nos ofrece precisamente eso, una historia de amor apasionante y llena de emociones. La relación entre Seyran y Ferit en Yalan es un ejemplo de cómo las historias de amor pueden trascender la ficción y convertirse en símbolos de esperanza e inspiración. Su capacidad para superar los obstáculos y para luchar por su amor inspiró a muchos fanáticos a creer en la posibilidad de un final feliz, incluso en las situaciones más difíciles. Su relación, aunque imperfecta, demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo si ambas partes están dispuestas a luchar por él. Claro, también hay que tener en cuenta que la serie, Yalan, ha sido un verdadero fenómeno a nivel mundial. Ha sido vendida a decenas de países y ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. Y esto, por supuesto, ha contribuido a aumentar aún más la fama de Afra y Mert. El éxito global de Yalan catapultó a Afra y Mert a la fama internacional. Sus rostros se volvieron reconocibles en todo el mundo y sus nombres se asociaron con el glamour, el talento y el éxito. La serie abrió puertas a nuevas oportunidades para ambos actores, que comenzaron a recibir ofertas de trabajo de otros países y a ser invitados a eventos internacionales. De hecho, ambos actores se han convertido en verdaderos iconos de estilo y en referentes para muchos jóvenes. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse, todo es imitado y seguido por miles de fans en todo el mundo. Afra y Mert se han convertido en modelos a seguir para muchos jóvenes que admiran su talento, su estilo y su forma de ser. Su influencia en la moda, la belleza y el estilo de vida es innegable, y muchos fanáticos los consideran verdaderos iconos de estilo. Su capacidad para inspirar a otros a ser auténticos y a perseguir sus sueños es una prueba de su impacto positivo en la sociedad. Y no solo eso, también se han convertido en embajadores de marcas importantes y han participado en campañas publicitarias de gran éxito. Su imagen está por todas partes y su influencia en el mundo del entretenimiento es cada vez mayor. La popularidad de Afra y Mert los ha convertido en embajadores de marcas importantes y en figuras influyentes en el mundo del marketing. Su imagen se asocia con el lujo, la calidad y el éxito, lo que los convierte en socios valiosos para las empresas que buscan llegar a un público amplio y diverso. Su participación en campañas publicitarias de gran éxito ha demostrado su capacidad para conectar con los consumidores y para generar un impacto positivo en las ventas. Pero más allá de la fama y el éxito,
lo que realmente importa es el talento y la pasión que ambos actores ponen en su trabajo. Se nota que aman lo que hacen y que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto en el que participan. El talento y la pasión de Afra y Mert son los cimientos de su éxito. Su dedicación a su oficio, su capacidad para asumir riesgos creativos y su compromiso con la excelencia son lo que los distingue de otros actores y actrices en la industria. Su amor por la actuación se refleja en cada uno de sus proyectos, y su capacidad para conectar con el público es una prueba de su talento innato. Y eso, al final, es lo que los diferencia de muchos otros actores y actrices. Su autenticidad, su carisma y su entrega son cualidades que los hacen únicos y especiales. La autenticidad, el carisma y la entrega de Afra y Mert son lo que los convierte en verdaderas estrellas. Su capacidad para ser ellos mismos, tanto en pantalla como fuera de ella, es lo que los hace conectar con el público de una manera tan profunda. Su carisma es contagioso y su entrega a su trabajo es inspiradora. Son cualidades que los hacen únicos y especiales, y que los han convertido en dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Así que, en resumen, la historia de Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir es una historia de talento, de pasión, de fama y, por supuesto, de romance. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en el futuro. Hemos explorado sus comienzos, el impacto de Yalan, los rumores y la química innegable que comparten. Hemos visto cómo han lidiado con la fama y la polémica, y cómo han sabido mantenerse fieles a sí mismos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Afra y Mert. Han sido un viaje emocionante y lleno de sorpresas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Afra y Mert. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Afra y Mert? ¿Cuál es su escena favorita de Yalan? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo y que lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.